Desde ese preciso momento en el que el hombre empezó a entender que los objetos de su entorno tenían una utilidad, fue cuando se prendió la primera chispa dentro de la mente humana. Pero si queremos entender cómo esta mente empezó a funcionar de manera completa, debemos empezar a saltar en épocas específicas para lograr ver cómo esto se convirtió en esto. Saltemos directamente al siglo IV después de Cristo, en donde en Mesopotamia aparecería por primera vez la escritura, y no queremos decir que en las distintas culturas no tuvieran formas de expresar su lenguaje, sino que fue aquí donde se creó el primer sistema de representación gráfica de un lenguaje ya estructurado. Sé que suena muy complicado, pero básicamente apareció el primer alfabeto. Esta invención ayudaría a que el mundo antiguo tuviera la capacidad de organizar sus ideas y, una vez hecho esto, poder formular sus primeros interrogantes, el más importante de todos, el origen de la vida. Con una humanidad ya con varios años de evolución, el misticismo, es decir, los dioses, fue lo que se transformó en la primera respuesta a este interrogante. Pero existieron personas, sobre todo en la antigua Grecia, que empezaron a cuestionar esto. Hablamos de los primeros filósofos, aquellos denominados como presocráticos, como Tales de Mileto y sus alumnos Anaximandro y Anaxímedes. Estos primeros pensadores formularon que los elementos como el fuego, el aire o el agua eran los que daban el origen a la vida misma. Otros, por su parte, como Demócrito, decían que todo lo que existía estaba constituido por la materia. Teorías más, teorías menos, el hombre empezó a observar más su entorno. En este tiempo lo que predominó fue la búsqueda del conocimiento a como diera lugar, pero mientras que unos se aferraban a pensamientos de otras personas y creían que la verdad que ellos profesaban era absoluta, otros, como Sócrates, se aventuraron a dudar de absolutamente todo, creando a su vez un proceso para adquirir conocimiento bastante útil, la mayéutica, que era el arte de entablar conversaciones, hacer muchas preguntas y a través de las respuestas, la retórica y la argumentación, crear un conocimiento mucho más sólido. Sócrates le enseñaría estas cosas a su alumno Platón, el cual plantearía que el conocimiento estaba más allá del mundo que podíamos percibir y que existía otro, el cual denominó el mundo de las ideas, donde él decía que provenían todos los saberes del ser humano. Platón también estableció la idea de la gran moral, en donde explicó que la búsqueda de conocimiento podía llevar al hombre por el camino del bien. Más tarde, su alumno Aristóteles pasaría a darle un orden al mundo que lo rodeaba, dejando de lado la parte mística de su maestro. Este planteó que toda la existencia, sobre todo el conocimiento, se regía por la lógica y que todo tenía un orden establecido. Además, refutó la teoría de la gran moral, pues explicó que el hombre no podía distinguir lo bueno de lo malo tan fácilmente, y además tenía dos facetas que lo representaban, la dionisiaca y la apolínea, la primera entregada a los excesos y la segunda a las maneras correctas de comportarse. Pero mientras estos hombres buscaban estructurar el conocimiento en el mundo, este se encontraba en conflicto. Con el pasar de los años, la fe cristiana fue ganando poder en Europa y las ciudades como Roma se convirtieron en parte fundamental del crecimiento de esta religión a lo largo del mundo. En este punto comenzaría una época bastante dura para la humanidad, la Edad Media, también llamada obscurantismo, época donde predominó el poder de la Iglesia y en donde la búsqueda de conocimiento estaba penada con la muerte. 13 siglos pasaron para que se diera un cambio y durante este tiempo pasaron cosas horribles en el mundo. La Inquisición, las cruzadas arrasaron con pueblos completos, algunas culturas desaparecieron y lugares como la Biblioteca de Alejandría
lugar donde se depositaban celosamente los escritos de los distintos pensadores del mundo, fueron reducidos a cenizas, atrasando el conocimiento de la humanidad casi 2000 años. Pero ¿cómo oponerse a esta época en donde Dios estaba por encima de todo y los reyes eran los gobernantes absolutos? La respuesta la hallaría el francés René Descartes, que a través de sus escritos y teorías sustituyó a la imagen de Dios como el centro del universo y puso al hombre en su lugar. No fue un proceso fácil, pues la Iglesia empezó una persecución como en épocas anteriores, pero el filósofo se llevaría la victoria. Esto sumado a la invención de la imprenta, que ayudó a que las masas tuvieran acceso al conocimiento, y el descubrimiento de América, hecho que ayudaría al crecimiento económico de Europa, harían que el mundo entrara en su siguiente etapa, el Renacimiento. Aquí, el arte era lo más importante, al igual que la estética y la búsqueda de exaltar la belleza y la complejidad del ser humano. En esta época surgieron los más grandes artistas que tuvo el mundo: Donatello, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Un momento, estos no, me refiero a estos artistas. Continuando, el Renacimiento fue una época increíble en cuanto a avances, pero en 1543 la historia volvería a cambiar, esta vez de manos de un polaco, Nicolás Copérnico, que a través de sus estudios descubrió que el hombre no era el centro del universo y que tampoco lo era la Tierra, pues nosotros éramos una parte insignificante de un sistema mucho más grande llamado universo que giraba alrededor del Sol. Con esto comenzaría la Ilustración o siglo de las luces. Los pensadores, abrumados por descubrir que el hombre solo era una partícula de algo muchísimo más grande, empezaron a cuestionarse el sentido de su existencia, pero también se dedicaron a estudiar más su entorno, las fuerzas que lo rodeaban y también sus sistemas políticos. En esta época, la razón fue la que reinó y se lograron avances científicos muy importantes. Pero ahora, para dar el siguiente paso, debemos hacer una pausa y entender algo. Ya hemos hablado de que solo los filósofos y las grandes mentes fueron las que accedieron al conocimiento, pero ¿qué pasaba con el resto de las personas? Bueno, el conocimiento les fue negado a las masas por muchos años. En la Edad Antigua solo lo tenían los filósofos, en la Edad Media la Iglesia y los sacerdotes, y en el Renacimiento este recaía en los artistas. Pero a partir de la Ilustración, los pueblos empezarían a tomar conciencia del mundo que los rodeaba. Por eso no es de extrañar que, cansados de estar en la parte más baja de la escala social, quisieran un cambio, lo que nos lleva a la época de las revoluciones, la caída de la monarquía y el cambio a un gobierno de cierta manera democrático y, sobre todo, a la industrialización del mundo. En este punto todo se parte, pues los filósofos se encargarían de temas más trascendentales como el comportamiento, la sociedad y las estructuras de gobierno. Se empezaría a hablar de la desigualdad social y se consolidarían los dos sistemas económicos que predominarían hasta la fecha. Hablamos de el socialismo y el capitalismo. En este punto, el consumo, la lucha de clases, el manejo de las masas se convertirían en el pan de cada día. Esto, sumado a 2 guerras mundiales que dividieron al mundo, traerían cambios económicos, sociales y culturales que aún hoy en día dominan al pueblo y lo controlan. Pues ahora, lo correcto lo dictan los medios de comunicación. Las buenas o las malas prácticas son regidas por las sociedades en las que se vive y la moral ya depende de lo que cada persona considera correcto. ¿Qué ocurre en este momento con el conocimiento? Pues empieza a volverse difuso. La edad moderna convierte al mundo en una cáscara, en donde lo que predomina es la inmediatez, el narcisismo y el hedonismo. Y aquí la búsqueda del placer sustituye a la búsqueda del saber. Menos mal, algunos pocos aún se animan
a hacer un cambio.